En este vídeo vamos a explicar el módulo de Storage for Cloud. Una vez que hemos configurado el add-on, nos aparece esta pantalla donde tenemos el módulo Electro, pincharíamos y elegiríamos Electro. Y el menú de archivos, documentos y listado. En este vídeo lo que vamos a hacer es un breve resumen de las diferentes funcionalidades, explicando cada una de ellas. Por ejemplo, en el menú archivos tenemos los mantenimientos. ¿Qué significan los mantenimientos? Son fichas que vamos a registrar previamente, pero para agilizar, digamos, el funcionamiento, los procesos. Esto no quiere decir que no se pueda registrar tanto el técnico, los problemas, las soluciones en un momento posterior. Lo veremos más adelante. Por ejemplo, en técnicos, son los técnicos de la empresa, le daríamos a nuevo y tendremos que establecer un código y el nombre. En este caso hay algunos creados como Jesús, Laura, etc. Por otro lado tenemos los problemas. También le daríamos a nuevo, establecemos un código, nombre y una observación. Y el problema es la incidencia que ha provocado el registro del artículo. Por ejemplo, tenemos fuga, técnico. Por otro lado, tenemos las soluciones, que son las medidas que hemos llevado a cabo para solucionar esa incidencia. Tenemos el control de fuga, la reparación de pantalla y sería lo mismo. Para registrarlo le daríamos a nuevo, establecemos un código, un nombre y una observación. Por otro lado, tenemos los motivos de devolución. Puede ser fallo eléctrico, que el terminal no enciende y se realiza todo de la misma manera. En nuevo, código, nombre y observaciones. Al mismo tiempo, en todos podemos ver, si pinchamos, seleccionamos fallo y le damos a ver, veríamos la ficha o el mantenimiento de los motivos de devolución. Y así con todo. Y por último tenemos los tipos de devolución. El tipo de devolución sirve para registrar la persona que se encarga de la reparación. En este caso tenemos tres que suelen ser los más habituales, sin embargo podemos añadir cualquiera que sea. Tenemos el proveedor, que en caso de que el artículo no sea propio, reparación propia si lo llevamos a cabo en nuestra empresa, o el servicio de atención técnica, que es una empresa externa que contrata nuestra tienda y que se encarga de la reparación. Vale, ahora nos vamos al menú documento, rappel de proveedores. ¿Qué es un rappel de proveedores? Es un descuento por volumen. Podemos introducir a través de esta pantalla todos los rappels de proveedores diferentes. En primer lugar, tendríamos que seleccionar el número, que si le damos al botón Enter se selecciona de forma automática. Después seleccionamos el proveedor, por ejemplo, distribuidora informática. La fecha inicial y la fecha final es el periodo de vigencia del rappel. La fecha inicial es cuando comienza, por defecto es el día actual. Y la fecha final es cuando finaliza. Por ejemplo, vamos a seleccionar el 31 de diciembre. La definición es el nombre que le queramos dar al rappel. Tiene carácter informativo. Por ejemplo, rappel de distribuidora informática. Vale, hay que señalizar que los rappels pueden hacerse por familia, marca o artículo. Le daríamos al botón añadir. Si no sabemos el código, lo introducimos directamente. Vamos a establecer un rappel en la familia de televisores por un porcentaje de un 10% y un importe de 1000 euros. Esto quiere decir que cuando tengamos o compremos por un importe de 1000 euros, en la familia de televisores se nos aplicará un porcentaje del 10% de descuento. Ahora vamos a añadir un descuento por marca. Por ejemplo, le daremos a la lupa en caso de que no sepamos el código. Buscamos Sony. Un porcentaje del 7% por un importe de 700. Y ahora vamos a añadir un descuento por artículo.
Vale, un televisor Sony por un porcentaje de un 5% por un importe de 1.200. Vale. La columna orden sirve para priorizar los descuentos. Por ejemplo, tenemos en este caso una televisión Sony que pertenece a la marca Sony y también de la familia de televisores. ¿Qué descuento puedo aplicar? Pues podemos priorizar, por ejemplo, que primero se aplique el descuento del artículo, que luego sea el de la marca y por último el de televisores. Otra opción que tiene el rappel de proveedores es en opciones el rappel de proveedores. Vale, el recálculo del rappel sirve para actualizar los rappels del proveedor, ya sea el que acabamos de introducir o alguna modificación. Esto se puede realizar en cualquier momento. Para ello haríamos un filtro de fechas, de proveedores y de almacenes. Vale, esta función sirve una vez que realizamos el recálculo, nos va a aparecer en el listado de rappel. Tiene carácter informativo, no realiza ninguna operativa dentro del sistema ni nada. Únicamente sirve para ver los rappels que tenemos por proveedores. Le daríamos a aceptar y listo. Ahora vamos a explicar los partes del SAS, el parte del servicio de atención técnica. Esto se rellena en el caso de que venga un cliente con una mercancía defectuosa o dañada. Entonces, el número, le damos a Enter y se pone de forma automática. Fecha es la fecha de recepción, es decir, la fecha en la que nos entrega el artículo, por defecto el día de hoy. Seleccionamos el cliente que está procediendo a la devolución, por ejemplo, Antonio Torres, y ya de forma automática se rellenan sus datos. El vendedor que está realizando la operación, por ejemplo, Francisco López. El almacén es el almacén de destino de la mercancía, por ejemplo, almacén defectuoso, y esto sirve para que salga del stock. Tipo de devolución es quién lo va a reparar, el proveedor, reparación propia o el servicio de atención técnica. Vamos a seleccionar reparación propia, por ejemplo, motivo de devolución. En este caso, por ejemplo, va a ser que el terminal no enciende. O, por ejemplo, también puede ser fallo eléctrico, en función. Vale, como hemos visto, aquí mismo podemos buscar, pero también se puede crear. Por ejemplo, si le damos aquí, le damos a nuevo y podemos crear el motivo de devolución si no lo tenemos registrado previamente. Ahora vamos a añadir el artículo. Hay que reflejar que se puede añadir un artículo o tantos como el cliente devuelva. Le daríamos a añadir. En este caso, por ejemplo, vamos a buscar y el cliente nos va a devolver un teclado, las unidades, por ejemplo una, RMA. RMA es el código de la autorización de retorno de la mercancía. La fecha, el técnico. Esto es muy importante. El campo de técnico únicamente se rellena si es propio. En este caso, como la reparación es propia, rellenamos el técnico. Por ejemplo, le vamos a buscar Jesús. Vale, el albarán de venta de ese teclado, también le daríamos a la lupita y lo buscaríamos. Después tenemos los campos de solución, problema, y los campos de proveedor, nombre de proveedor y albarán de origen únicamente se rellena cuando esa mercancía la hemos comprado nosotros previamente a un proveedor y es por eso lo que está defectuosa. Por lo tanto, por ejemplo, si generamos abono al proveedor, no nos dejaría hasta que no rellenemos el proveedor, el nombre y el albarán. Por ejemplo, el proveedor va a ser distribuidora informática y el albarán de origen, también le damos a buscar, fue del día 25. Entonces ya nos permite generar el abono al proveedor. Pinchamos, se ha generado el albarán y le daríamos a aceptar. Vale, hay que tener en cuenta estos tres botones. Nosotros desde este mismo documento podemos generar abono al proveedor, generar abono al cliente y generar albarán de traspaso. Vale, ¿qué significa generar albarán de traspaso? Es para llevar la mercancía hasta el almacén defectuoso. Generar abono al cliente sirve para cuadrar la contabilidad y se genera un albarán negativo, y generar abono al proveedor es lo mismo.
sirve para generar el albarán negativo, pero en este caso hacia el proveedor. Es en el caso que hemos comentado que devolvemos la mercancía al proveedor, que es el que se encarga de su reparación. En este caso la devolución no sería reparación propia, sino que sería al proveedor. Y estos serían los partes del SAS. Vale, por último tenemos que aquí en la cabecera tenemos aceptado, rechazado y terminado. Aceptado es que aceptamos la reparación, rechazado es que no y terminado es que ha finalizado. Y esto sería todo sobre el parte del SAT. Por otro lado, en el menú documento nos encontramos por último generador automático de albaranes de venta. ¿En qué consiste? Sirve para generar albaranes de forma masiva. En vez de ir uno por uno, realizando el traspaso de pedido a albarán, no lo genera automáticamente. Puede ser a través de un filtro de fecha de pedido o fecha de entrega. Por ejemplo, vamos a seleccionar la fecha desde el 24 de 2018 hasta 2019, clicamos un rango de clientes, podemos seleccionar el albarán, la ruta, los transportistas, en este caso vamos a darle a todos, por ejemplo, incluso el estado de los pedidos, le daríamos a todos. Y seleccionamos los pedidos uno a uno o todos, por ejemplo, vamos a seleccionar varios. Le daríamos el botón control y seleccionaríamos aquellos que quisiéramos y le daríamos el botón aceptar. Desde la generación de albaranes nos permite tanto exportar, tanto enviarlo como email e incluso imprimir, seleccionando la impresora. Y de esta forma nos agiliza el proceso. De forma que, en modo resumen, a través de esta pantalla generamos los albaranes e incluso podemos imprimirlos. Esto sirve para facilitar la gestión. Por último vamos a ver el menú de listado de rappel del proveedor. Los listados de rappel del proveedor sirve para ver el conjunto de rappel que tenemos por proveedores y dentro de por proveedores podemos ver si el descuento ha sido por marca, familia o artículo. Para ello hacemos un rango de fecha, de proveedor, marca, familia y artículo y le daríamos a aceptar. De esta forma podemos ver que por proveedor el artículo tenemos que es sin familia y que se ha aplicado por marca, va a tener un rappel de una cierta cantidad y este es el porcentaje. Por un importe de tal tenemos que el porcentaje es un 15% y esta sería la cantidad de rappel. Hay que tener en cuenta que una vez que hemos recibido el abono de rappel por parte del proveedor, todo este desglose va a desaparecer, ya que esto solo tiene carácter informativo. Le damos a salir y ahora vamos a explicar el listado de impuestos especiales. Este listado lo que realiza es una búsqueda de los impuestos que se van a aplicar a cada electrodoméstico. Nos va a permitir tanto realizar un filtrado por fecha, por cliente, por familia y artículo. Si le damos a aceptar, podemos ver el desglose para este cliente. Tenemos un artículo Aquarius con su precio y vemos que de este precio el canon es de 13,64 y también tenemos el IVA. Asimismo tenemos el importe barra IVA. Es decir, la suma de tanto el importe como el IVA nos da esa cantidad. Vale, hay que tener en cuenta que los impuestos especiales, que son el canon, el impuesto de punto verde y el impuesto de reciclaje, se crean como artículos. Vamos a ver un ejemplo. Iríamos a venta, artículo, artículo. Por ejemplo, el canon por uso de dispositivo. Establecemos el código, el nombre, le añadimos la familia y el tipo de IVA y en tarifa, precio es donde incluimos la tasa 1,10. Una vez que hemos creado tanto el canon como el de punto verde y el de reciclaje, que se realizan todos de la misma forma, hay que vincularlos. Para ello nos tenemos que ir a la familia y, por ejemplo, este es para el uso de dispositivo, para la compra. Entonces
se liga hacia los móviles. Entonces, la familia de móviles, tenemos código nombre, iríamos a addon, electro, y aquí es donde enlazamos el canon. Como podemos ver, es el canon digital por la compra de dispositivos, y esto se realiza en todas las operativas de impuestos. Por otro lado, volvemos a electro. Los listados de pedidos de ventas por estado. Sirve para ver un listado de todos los pedidos y qué estado puede tener. Puede tener o que esté pendiente o reservado. ¿Qué significa pendiente? Un cliente nos realiza un pedido, pero no tenemos stock suficiente, por lo tanto, el estado es pendiente. ¿Esto qué genera? Genera automáticamente un albarán de compra a nuestro proveedor, y reservado es en el caso que tengamos el stock suficiente. Se puede hacer un filtrado por fecha, fecha de entrega, tanto serie, clientes, ruta, almacenes, marca, familia, subfamilia, artículo y agencia. Le damos a aceptar. Y por ejemplo, estado, tenemos albarán. Esto significa que ya se ha realizado. De pedido ha pasado albarán. El estado pendiente es cuando nos falta el stock. Y el estado reservado es cuando tenemos el stock suficiente. Por ejemplo, vamos a verlo a través de un ejemplo. Nos vamos a venta, documento, pedido. Le damos a intro y ahora viene un cliente, por ejemplo, Antonio Torres, Mayoral. Le damos a aceptar. Y nos va a comprar como artículo, por ejemplo, un teclado, que como vemos tenemos stock. Entonces, por ejemplo, 3 teclados, nos lo compra. Si le damos a salir, vemos que tenemos aquí el pedido de venta de Antonio Torres, que nos ha comprado el teclado. Tenemos el estado reservado porque tenemos stock. Sin embargo, si creamos ahora uno nuevo, viene otra vez Antonio Torres, pero ahora en vez de un teclado nos va a comprar, por ejemplo, una televisión. Vamos a buscarla. La televisión Sony. Por ejemplo, nos va a comprar 10 unidades para su tienda. Si le damos a salir. Y ahora el estado es pendiente porque no tenemos stock suficiente. Entonces, el listado de pedidos por estado lo que nos permite ver es una visualización de los estados de todos nuestros pedidos, ya sea por los clientes. Es una visión global. Si volvemos otra vez a Electro, nos queda el último listado, que es de parte del SAT. Esto recoge todas las partes del SAT que hemos registrado en la tienda. Puede ser por rango de fecha, por cliente, almacén, artículo, tipo de evolución, operario. Podemos aplicar todos estos filtros y esto sirve para agilizar la búsqueda de algunas partes en concreto, que haya realizado un operario, porque sea un tipo de evolución, etc. Por ejemplo, si le damos a aceptar, nos aparece todas las partes que hemos registrado. Para finalizar, vamos a ver un ejemplo de un pedido de un móvil para que veáis el desglose del IVA. Iríamos en venta, documento, pedido. Le damos a nuevo, intro, seleccionamos el cliente, por ejemplo, Esther, añadimos el artículo, y seleccionamos el móvil. Añadimos las unidades, por ejemplo, quiere 2, y como vemos automáticamente aparece el desglose del IVA, de 15,90, la tasa de 1,10. Y esto sería todo del módulo de Store for Cloud.